La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Laura Bermejo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena Ser. Código de Barras. Laura Bermejo. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. Eurocopa, Copa América, Juegos Olímpicos o el reciente fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Eventos deportivos que han coincidido este verano y que han provocado un aumento importante en la venta de camisetas falsificadas de equipaciones españolas. ¿Quién hay detrás de este mercado negro y cuál es su impacto en nuestra economía? No solo pasa con el sector textil, el sector de la música en vivo también sufre el problema de la falsificación. Los conciertos ahora se agotan a 6 meses vista y los interesados terminan recurriendo a páginas de reventa. ¿Cómo asegurarnos de que no estamos comprando una entrada falsa? Ahora en verano los alimentos duran mucho menos fuera de la nevera por las altas temperaturas y los viajes y eventos sociales hacen que no siempre consumamos todo lo que compramos y en consecuencia el desperdicio alimentario es mayor. ¿Cómo se podría reducir este desperdicio? Por último, la mitad de hogares españoles tiene mascota en casa y más de un 70% tiene perro. ¿Cómo deberíamos adaptar nuestros cuidados a nuestras mascotas en verano? Esta semana nos hemos hecho todas estas preguntas en Código de Barras y vamos a responderlas a partir de ahora. Empezamos. La coincidencia en el tiempo de la Eurocopa y la Copa América en nuestro país este verano ha provocado un boom en la venta de camisetas de las selecciones españolas. Todavía estaban en marcha ambos torneos cuando Guardia Civil y Agencia Tributaria intervinieron 6 millones de imitaciones en 5 almacenes en Madrid, listas para ser distribuidas. El reciente fichaje de Mbappé por el Real Madrid no ha apaciguado esta situación. Todo lo contrario, vemos camisetas del nuevo jugador en la calle, en redes y sobre todo en diferentes plataformas de venta online. Lo llamativo, su precio. Se venden a un precio muy inferior a lo que cuestan en tiendas oficiales y esto al final solo nos dice una cosa, que son camisetas falsificadas. Edu Hernández, compañero de la sección de Economía de la cadena SER, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a empezar un poco por el principio. Si existe, como comentaba, toda esta oferta de camisetas falsificadas, es porque hay una importante demanda también, ¿no? ¿Qué dicen los consumidores sobre la compra de falsificaciones? Sí, bueno, vamos a poner primero un poco en contexto, como dices, esa consideración que se tiene de las falsificaciones, porque los datos son muy reveladores y nos dan muchas pistas. Sobre todo he comprado bolsos y zapatillas y porque sale mucho más barato. Y como ahora las modas duran muy poquito, pues... Me he comprado una chaqueta Moncler que me ha costado 60 euros por internet y la real, que la diferencia tampoco es tan grande porque no es de plumas, costaba 1.100. Igual siempre las típicas zapatillas de página procedentes de China o así. Noto diferencia en la durabilidad. Unas Nike, ¿cómo se llamaba? Las Nike Run. Bueno, este es, como vemos, el sentir de la calle y va muy acorde con las cifras porque el último informe de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea señala que España es el segundo país donde más falsificaciones se compran. Y a raíz de este informe, hace un tiempo que hablamos con Gerard Guiu, que es director general de Andema, la Asociación para la Defensa de la Marca. Hombre, a mí me da un poquito de vergüenza que España seamos el segundo país de Europa por detrás de Bulgaria, estamos hablando de un 24%, en la compra intencionada de falsificaciones. El 20% de los consumidores reconoce que lo hace a conciencia, algo que se ha multiplicado por 4 desde 2019. Hay más datos. Por ejemplo, el 80% de los españoles sabe que cuando compra estos productos está perjudicando a las marcas y a la creación de empleo. El 84% de estos consumidores asegura ser consciente también de que con estas compras acaban beneficiando a organizaciones ilegales. También el 26% de los europeos cree que la calidad no es tan importante y el precio es un motivo de peso suficiente, porque 1 de cada 3 europeos asegura que es lógico comprar falsificaciones cuando el coste del producto original es demasiado alto. Esto es algo que se nota sobre todo en los jóvenes, porque ahí son 1 de cada 2. ¿Cuántos productos falsificados, hablamos de camisetas, de bolsos, de zapatillas, relojes, cuántos de estos se incautan al año en España? Bueno, según datos del Ministerio del Interior, en 2023
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado requisaron más de 3,6 millones de productos falsificados. El 62% eran de tipo textil. Además, según datos del Departamento de Aduanas, entre 2019 y 2023 se han requisado hasta 28 millones de euros en artículos fake, solo de ropa deportiva. Y para este 2024, según estima esta Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, el 60% de las falsificaciones se van a conseguir de forma online y a través de la pequeña paquetería. Esto, como vemos, son los datos más generales, pero la última operación a gran escala de Europa, la operación Fake Star 2, nos da más detalles de cómo se comporta este mercado. Es un operativo dirigido por la Policía Nacional de España, la Policía Helénica de Grecia y que cuenta con la coordinación de la Europol. En este operativo se han incautado más de 13,8 millones de productos falsificados y más de la mitad eran ropa. Pero es que si miramos más en detalle las cifras, se han llegado a incautar 1.140.000 prendas deportivas. La mayoría de los productos falsificados proceden de Turquía y de China y para conseguir requisarlos se han tenido que realizar unas 3.000 inspecciones y hay hasta 145 marcas que se han visto afectadas. Decía yo al principio, Edu, que ahora mismo una de las camisetas de fútbol más reclamadas es la nueva de Mbappé tras fichar por el Real Madrid. Vamos a poner este ejemplo. ¿Dónde es más común encontrar la falsificación de esta prenda? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que las camisetas de fútbol falsas se pueden encontrar muy fácilmente, tanto en Internet como en la calle, como ya sabemos, aunque es a través de Internet, como hemos dicho, donde más fuerza está cogiendo el mercado fake. Me estáis preguntando todo el mundo que de dónde saco estas camisetas tan guapas retro. Bueno, chavales, después de tantas preguntas de dónde compro las camisetas de fútbol, así bien de precio, que estén perfectas, de calidad... Vamos, lo mejorcito que hay en el mercado, aquí os lo traigo hoy, chavales, así que atentos. Me acabo de pedir 12 camisetas sorpresa por 8 euros cada una. Vamos a abrirlo a ver. Suelen tener un precio de entre 30 y 45 euros, algo que parece muy asequible si lo comparamos con los precios originales. Vamos con ese ejemplo que dices, el de la camiseta de Kylian Mbappé, la nueva del Real Madrid con su reciente fichaje. Esa camiseta en la versión de aficionado nos cuesta de base 100 euros, sin parches de Champions o de la Liga y sin el dorsal con el nombre y número. Un precio que, por cierto, asciende a 150 si es la de competición, es decir, la que usan los jugadores, porque los tejidos no son los mismos. Si le pones los parches oficiales son otros 15 euros en ambos modelos, y si ya le pones el 9 y el nombre de Mbappé son otros 20 euros. Total, que la cosa se nos queda en 135 euros con accesorios la básica y en 185 la de competición. Claro, la diferencia de precio es abismal frente a unas falsificaciones que te permiten ahorrar mínimo unos 100 euros. Aquí la duda está en si merece la pena o no comprar un producto de imitación. Yo siempre digo, cogéis una camiseta de estas y al tercer lavado obviamente no tienen las mismas calidades, no ha pasado los mismos controles y es lo que digo, lo que a priori te puede parecer, oye, qué bien está hecha esta falsificación, a medio y largo plazo eso acaba, bueno, hemos tenido casos de desintegración de material. Así que somos nosotros como consumidores los que tenemos que hacer ese balance de calidad, sea real o no, o precio. ¿Qué impacto económico, imagino que es elevado, tiene el auge de este mercado negro, el mercado de falsificaciones? Bueno, pues la Oficina de Propiedad Intelectual también analiza, como dices, ese impacto económico que generan las falsificaciones en la Unión Europea. El último análisis que han hecho con datos del periodo comprendido entre 2018 y 2021 señala que solo en el caso de España el mercado de la ropa fake genera pérdidas por valor de 1.000 millones de euros y destruye más de 11.200 puestos de trabajo. Cifras que se amplifican muchísimo si miramos el conjunto de la Unión Europea. Casi 12.000 millones de euros perdidos y 160.352 empleos que se quedan por el camino. Edu Hernández, compañero de la sección de Economía de la cadena SER, muchas gracias. A vosotros, hasta luego. Tenemos al teléfono a José Luis Gómez, inspector jefe de la sección de delitos contra la propiedad intelectual industrial de Policía Nacional. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Hola, buenos días. Muchas gracias por contar con nosotros para compartir este espacio. Lo primero de todo, un asunto que puede parecer, bueno, pues muy desconocido de primeras. ¿Quién hay detrás de la fabricación de este tipo de camisetas y de todo este mercado negro? Bueno, digamos que cuánta gente hay detrás, ¿no? Las organizaciones criminales han seleccionado esta actividad como una actividad muy lucrativa para sus negocios ilegales. Y poco a poco se han ido asentando en diferentes ámbitos en función de los hábitos de consumo de los usuarios de productos falsificados. Entonces, bueno, tenemos en función de esos hábitos de consumo, tenemos diferentes organizaciones criminales que están detrás de la venta y distribución, ¿no? Y fabricación. Digamos que el origen común de casi todas las falsificaciones pues es
países asiáticos como China, Bangladesh o Turquía en este caso, incluso también norte de Portugal, en función un poquito de la calidad de los materiales que se utilizan para las falsificaciones. Imagino que vuestro trabajo principalmente es rastrear, además de otros muchos productos, en este sentido estamos hablando ahora mismo de camisetas de fútbol, rastrear un poco por dónde pueden venir, cómo van a llegar y cómo trabaja la Policía Nacional ante picos de este estilo, como el que comentábamos. Pues mira, efectivamente, nosotros éramos conscientes de que este año, con motivo de la Eurocopa, las Olimpiadas y las Paralimpiadas, íbamos a tener un aumento considerable, sobre todo en nuestras zonas de costa, de playa, de venta de falsificaciones. Y bueno, en perfiles de redes sociales, en páginas web y bueno, esto lo hemos monitorizado un poquito dentro de las acciones del Fake Star, de esa operación que habéis mencionado, que la lideramos por tercer año consecutivo con otros, en la que participan todos los países de Europa. Entonces, teníamos como objetivo el tema de la Eurocopa, el tema de Olimpiadas y Paralimpiadas y bueno, iniciamos unas investigaciones en el mes de febrero de este año para, bueno, intentar identificar cuántos importadores usados por organizaciones criminales empezaban a meter mercancía a Europa para poder ser luego distribuida en estos eventos deportivos, ¿no? O con motivo de estos eventos deportivos. Eso nos llevó a las primeras actuaciones que hicimos con motivo de la final de la Champions, que intervenimos 11 toneladas de camisetas de fútbol, la mayoría del Real Madrid, para posteriormente continuar haciendo intervenciones en toda la costa durante el periodo que va desde el inicio del verano hasta ahora, que continuamos y que siguen llegando, esta mercancía sigue llegando. Con todos los datos que generemos, pues luego se generan diferentes investigaciones que nos pueden llevar pues a quiénes son los responsables de la distribución, quiénes son los responsables de la importación, quiénes son los fabricantes, para lo cual necesitaremos pues un montón de medidas internacionales de investigación, porque es un fenómeno globalizado. Nadie se le escapa a esto. Cualquier página web por ejemplo, una página web que podamos entrar a comprar cualquier tipo de falsificación va a tener siempre una connotación del extranjero, que va a ser donde viene el producto. Pues esto es alguna pincelada, pero precisamente en este sentido iba lo siguiente que te quería preguntar, y es, como consumidores, ¿no?, además de lo evidente que es el precio, ¿de qué otra forma podemos distinguir que se trata de una falsificación en una página web o no de una oferta de una página en la que estamos buscando? Pues mira, eso es una faceta difícil porque, bueno, digamos que de unos años para acá han aumentado un montón de sitios web o de páginas web en los cuales se distribuye mercancía falsificada o zapatillas de deporte, camisetas de fútbol, un montón de productos falsificados que generan a la duda del comprador con una oferta. La mejor recomendación es comprar en páginas de reconocido prestigio o a la misma página de la marca o sea, páginas conocidas. Este aumento de este tipo de páginas web falsas, ¿no?, que ya no estaríamos en la faceta de que el usuario está sabiendo lo que compra falsificada, o sea, que está sabiendo que está comprando un producto falsificado, sino que está siendo engañado. Él piensa que está comprando una oferta, una rebaja, y está siendo estafado, ¿no? Contra esto, lo único que nos queda es comprar en sitios seguros. Cerciorarse antes de comprar que estás en una página web que no tiene un enlace a un marketplace detrás de una página china o Ir al sitio oficial, principalmente, ¿no? Exactamente, sitio oficial o páginas de reconocido prestigio que se sabe que son pues distribuidoras de esos productos oficiales, ¿no? Hay mucha gente que asume que compra falsificaciones y no tiene ningún tipo de pudor en decirlo. ¿Qué responsabilidad nosotros tenemos también como consumidores en este sentido, pues para dejar de alguna manera de favorecer a toda esta rueda de este mercado subterráneo, ¿no?, que existe? Bueno, pues, hombre, responsabilidad muchas, sobre todo si vemos las cifras que habéis mostrado de la WIPO, de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, son abrumadoras, ¿no? La cantidad de puestos de trabajo que se pierden, los impuestos que se dejan de ingresar para miles de cosas, ¿no? En nuestro estado de bienestar. Lo triste de todo esto, y cuando yo oigo hablar a los chavales jóvenes, es que las propias organizaciones criminales están seleccionando cuáles son los usuarios de piratería. No es fácil ver en el Top Manta a un chaval comprando una camiseta. Tendremos un turista. Nuestros chavales jóvenes tienen un hábito de compra pues más a través de perfiles de redes sociales o de páginas web para acceder a esa falsificación comprándola con conocimiento.
posicionamiento. Y esto está siendo aprovechado por las organizaciones criminales. Se especializan pues en venta por redes sociales, en venta por páginas web. Lo mejor que podemos decir es que necesitamos una educación desde las primeras etapas tempranas en la evitación de comprar este tipo de productos, porque con ellos se está perjudicando pues a la economía y a nuestro sistema de bienestar. Pues me parece muy buena conclusión para cerrar esta charla, la educación en todos los ámbitos, pero en este desde luego que también. Así que José Luis Gómez, inspector jefe de la sección de delitos contra la propiedad intelectual industrial de Policía Nacional, muchísimas gracias por haberte acercado hoy al programa. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Ya lo escuchábamos, las falsificaciones son muy comunes, ahora mismo las falsificaciones de camisetas están en auge, pero las del sector textil son comunes desde hace años, no es novedad. Lo que sí que nos pilla algo más de nuevas son las falsificaciones que están llegando a un sector en pleno auge ahora mismo, el de la música en vivo. El verano es la época del año en la que intentamos asistir a más conciertos y festivales, pero puede ocurrir que cuando nos decidimos por asistir a un concierto ya no queden entradas oficiales. Seguro que esto le ha pasado a muchos este verano, en el que ha habido cientos de festivales por toda España, con cientos de miles de asistentes, y también les puede pasar a los que vayan a ir a más festivales ahora en septiembre o conciertos de todo tipo ya en la época invernal. David Gozalvez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Laura, ¿qué tal? Esto que comentaba, ¿no? Que al final no queden entradas oficiales cuando decidimos ir a un concierto, además ahora que las entradas se terminan mucho tiempo antes de que sea el concierto, nos puede llevar al final por optar a acudir a páginas de reventa para asistir a estos eventos. Esto es una alternativa que puede darnos una solución, ¿no? Apurada, pero que también tiene un alto riesgo, por lo mismo que comentábamos antes, por terminar cayendo en comprar entradas falsas. Sí, ya sea por la anticipación con la que nos obligan ahora mismo, nos obliga la agenda, ¿no? de eventos a comprar las cosas, o simplemente por falta de planificación nuestra, pues la última opción que nos queda en muchos casos es acceder a esas entradas de reventa, que sí, que pueden salvarnos para ir a ese concierto soñado, pero que también es una opción peligrosa porque nos estamos exponiendo a ser víctimas de una estafa. Es que nadie nos asegura que el vendedor realmente tenga esa entrada y sobre todo también siempre o casi siempre nos va a salir más caro. Pongamos un ejemplo para este año. Queremos ir a uno de los conciertos más buscados de lo que queda de año, que es el de Aitana, que por cierto hizo sold out para sus conciertos del 28 y 29 de diciembre en el Bernabéu. O sea, ya no quedan entradas para diciembre. ¿Solo podríamos ir vía reventa? Claro, solo podemos asistir encontrando una entrada de reventa y ahí está el peligro. Mira, vamos a coger el ordenador, Laura, y vamos a echar un ojo en una de las páginas de reventa por excelencia en Internet. Es Viagogo, que es la clásica, la primera que sale siempre en los buscadores. Casi 200 entradas nos aparecen que van a ir desde los 140 euros, que bueno, aceptable, hasta los 2.009 euros. 2.009 euros por un concierto. Por un concierto en primera fila. El caso es que nadie nos garantiza cuando compramos a través de las páginas de este tipo o cuando lo hacemos con contactos que encontramos en redes sociales que las entradas sean reales o que simplemente no estén duplicadas. Claro. Twitter o X es precisamente otra de las vías frecuentes. Le pasó a Marta en un concierto de Coldplay en Barcelona. Yo contaba con una entrada oficial y una amiga de mi hermana también, íbamos a ir juntas. Mi hermana se unió tarde al plan, entonces ella, su amiga, pues buscó por Twitter, por diferentes sitios, a alguien que vendiese una entrada. Encontró a un vendedor que tenía una entrada disponible, le habló por mensaje directo y quedaron en que si le pagaba 200 euros, pues le mandaría la entrada en PDF. Le pagó los 200 euros a esta persona, le mandó una entrada en PDF y luego el día del concierto, al llegar a la puerta y escanearla, vimos que era falsa. O sea, no ponía que fuese duplicada ni nada de eso, simplemente había cogido el formato de la entrada normal que salía en PDF cuando tú la comprabas oficialmente y había pegado encima un código QR que era completamente falso. Marta fue una de las víctimas, de las decenas de víctimas de un tal Gabri que se embolsó hasta 10.000 euros estafando a gente precisamente con su identidad real. No fue muy previsor porque al final, pues eso, le detuvieron un par de meses después. Me imagino, claro. También le pasó esto a Ángela, en este caso con las entradas para un festival, el Arenal Sound. Y buscamos por internet y encontramos un anuncio en 1000 anuncios de unas entradas que estaban a buen precio pero tampoco eran súper baratas. Entonces eso no nos hizo desconfiar y le pedimos si por favor nos podía enviar una foto de su DNI para fiarnos y que no nos estafara. Nos envió foto del DNI y cuando fuimos a hacer el pago de las entradas nos dijo que mejor por el PayPal de su novio, que el suyo no le funcionaba y tal. Hicimos el pago de las 2 primeras entradas, nos las envió y vimos enseguida que esas entradas eran falsas porque el número estaba repetido, se veía muy mala calidad y cuando se lo fuimos a decir nos dejó de contestar y nos bloqueó en WhatsApp.
pero nunca supimos nada más, entonces perdimos el dinero de las entradas, que fueron unos 150 euros. Lógicamente, no siempre que compramos entradas de reventa nos encontramos con estafas, pero hay que andarse con mucho ojo. Ahora mismo, David, aclárame una cuestión. La reventa es una práctica que ya sabemos que es habitual, pero ¿es legal en España? Pues la legislación en cuanto a la reventa callejera, es decir, cuando yo te vendo una entrada directamente en persona, está terminantemente prohibida. El tema es que desde que llegó Internet, el mercado se ha trasladado por completo allí. Claro. Y aquí hay una especie de vacío legal, que nos lo explica Enrique García, que es el portavoz de OCU. Pues la reventa por Internet está en un sistema absolutamente alegal, con falta de una regulación específica. No hay garantía en cuanto, primero, a la realidad de lo que están comprando. Segundo, respecto a que no sea un fraude. Y tercero, no hay garantía en cuanto que se produzca algún tema o algún incidente relacionado con el espectáculo, pues cuanto a suspensiones, devoluciones, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos si somos víctimas de una estafa de este tipo? Pues aquí lo que hay que hacer es recurrir directamente a los cuerpos de seguridad del Estado, porque a los estafadores es que no se les pone hojas de reclamaciones. Desde luego, claro. Muchas veces las mismas empresas organizadoras del espectáculo, a través de filiales, revenden las entradas, y con lo cual aquí sí que hay un interés claramente económico. Ese es otro factor, lo comentábamos antes. Comprar en reventa conlleva muchas veces pagar más del precio original, aunque es verdad que no ocurre siempre. Claro, habrá casos en los que a lo mejor tenemos una entrada para un concierto, pero luego vienen circunstancias familiares, de trabajo, lo que sea, y no podemos acudir. ¿Qué pasa en este caso? O sea, ¿yo puedo revender esa entrada, aunque sea sin tratar de sacarle pues más beneficio del que me costó y simplemente evitar perder ese dinero que invertí en ella? ¿Puedo hacerlo? Sí, como es algo habitual, algunas tiqueteras se han puesto las pilas en este aspecto y Ticketmaster, por ejemplo, permite desde finales del año pasado la reventa de entradas a través de la propia plataforma. Es lo que han llamado la funcionalidad Fan to Fan, y nos la cuenta Reyes Sáenz de Juano, directora de ventas y marketing de Ticketmaster España. De lo que se trata es que cuando salimos a la venta con un concierto, el fan pueda comprar una entrada en nuestro entorno sabiendo que si sus planes cambian, si él no va a poder acudir al concierto en cuestión, va a poder vender la entrada a otra persona, a otro fan que sí va a poder acudir en un entorno seguro. Aquí el proceso se hace íntegramente dentro de la propia plataforma, así que nos aseguramos de que no nos van a estafar por un lado y de que el precio no se va a ir, porque además está capado en un 20% por encima del precio original. Con lo cual ese fan que va a querer vender su entrada no va a poder venderla triplicando su valor, por ejemplo. Exacto. Un servicio similar ofrece la plataforma TicketSwap, que lleva 4 años operando aquí en España y que permite también un intercambio seguro y justo de entradas de diferentes tiqueteras. Ruth Vicente es la encargada de TicketSwap en España y cuenta cómo se realizan los intercambios. Se procede a cancelar el QR de la entrada que se está transaccionando en TicketSwap y se genera un QR nuevo con además el nombre del nuevo comprador en el ticket. Y a esta funcionalidad la llamamos Secure Swap y es la que garantiza que la entrada sea tan segura como una entrada comprada en el mercado primario. Además nos aseguramos de que no son falsas porque en la plataforma se bloquea a todos los usuarios que suben esas entradas que no son reales. Al final estas son algunas de las alternativas existentes seguras, ¿no?, en caso de que tengamos que acceder a las entradas por otras vías que no sean las primarias. Pero bueno, ya nos lo decía el inspector de policía, lo más seguro será siempre comprar en un sitio oficial. Sí, también es importante leer las responsabilidades a las que se compromete la empresa cuando nos vende la entrada o la plataforma también donde la estamos comprando. Hay que comparar, Laura, también el precio de reventa con el precio de venta oficial para ver que no nos están tomando el pelo en este aspecto y también usar el sentido común. Es decir, si hay páginas que tienen mala fama o leemos comentarios negativos en internet, está claro que ahí no. Ese no es el sitio. Exacto. David González, muchísimas gracias otra vez. Gracias a ti. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. Yo en verano sí que
tiro más comida, pero no porque se estropee antes, sino porque salgo más, por ejemplo, a cenar fuera que en invierno. Entonces la comida que había planificado para ese día se queda en el frigo, con el tiempo se va poniendo mala. Luego, las técnicas que utilizo para que no se me pongan malas, meto la fruta al frigo en vez de dejarla en el frutero. Yo lo que hago en verano, compro menos cantidad de comida porque tiene más probabilidad de ponerse de mala, y claro, también estás más fuera de casa, yendo a la playita y tal. Y bueno, si eso sí, en plan, con la fruta y eso sí. Es ahora en verano cuando las altas temperaturas aceleran más el deterioro de los alimentos, y precisamente es también la época en la que más nos apetece consumir productos frescos, que a su vez también son más perecederos. Esto hace que tiremos más comida que en otras épocas del año. Lo hemos dicho ya varias veces este verano aquí en Código de Barras. En esta época, en la época estival, hay que tener más cuidado con cómo conservamos la comida. Y los ciudadanos parecen tenerlo cada vez más claro. Según una reciente encuesta de Too Good To Go, más del 70% de los españoles es consciente de este problema y hace esfuerzos para evitar tirar comida a la basura. No pasa desapercibido tampoco este asunto ni en la hostelería ni en la industria. Las altas temperaturas y el alto desperdicio alimentario es elevado ahora mismo en prácticamente cualquier entorno. Es por ello que hoy hemos querido invitar al programa a Antonio Díaz, fundador de Gambuza, que es una empresa que trata de evitar el desperdicio alimentario en el proceso de producción de los alimentos. Antonio, ¿qué tal? Hola, buenos días. Lo primero de todo, ¿en qué consiste vuestro trabajo? Pues mira, nosotros somos una plataforma digital que conectamos a fabricantes de alimentación con la hostelería. Sería algo así como un Amazon, un eBay, donde los fabricantes suben producto en riesgo de ser desperdiciado para que el sector de la restauración lo pueda comprar más barato. Existen dos grandes partes donde se desperdicia mucho. Uno es la primera parte de la cadena de suministro, que es donde atacamos nosotros, que es decir, todo el proceso que va desde donde cultiva o donde está el productor y el agricultor. Y luego el otro gran foco es en los hogares. Más o menos se estima que la mitad ocurre antes que la comida llegue a un restaurante o antes de que llegue a una tienda. Es decir, en la parte del principio de la cadena de suministro. La verdad que hay muchísimos ejemplos. Te voy a poner algunos muy significativos para que los oyentes puedan entenderlo. Mira, tenemos el caso típico, que es cuando cuando los fabricantes hacen las promociones de Navidad y hacen un envoltorio con un logo de un Papá Noel o 3 Reyes Magos. Entonces, estiman una cantidad de producto que esperan vender, pasan las Navidades y se dan cuenta que ese producto no se ha vendido como esperaban. Entonces, en enero, en febrero, en marzo, a ese fabricante no le interesa que su marca aparezca con ese logo de Papá Noel o de los 3 Reyes Magos. Y lo que hacen es que se convierte en producto o se desperdicia o prácticamente acaba en un canal que no quieren ellos. Otro ejemplo que nos podemos encontrar es cuando se lanza un producto, se invierte mucho dinero en marketing y resulta que ese producto al final no funciona. Entonces se encuentran con almacenes llenos de ese producto que no ha tenido acogida entre los consumidores. En procesos como, pues por ejemplo, para fabricar, no sé, unas galletas, ¿no?, en una industria, ¿se solicita siempre más cantidad de producto del que luego se necesita? Imagino que ahí también hay un excedente que luego se puede utilizar, ¿no? Pues estamos hablando de harina, de azúcar, de ingredientes básicos que yo imagino que se solicitan pues más de lo que luego se van a necesitar, ¿no? Sí, esta es una de las partes clave que provocan que nos encontremos con desperdicio. Aquí hay, diría, dos factores que entran en juego. Uno es los tiempos que lleva la cadena de suministro. Es decir, tú cuando quieres hacer unas galletas, normalmente tienes que tomar unas decisiones de antemano. Es decir, en este caso, comprar el trigo, comprar el azúcar, comprar el envoltorio. Y cuando llega el momento de venderlo han pasado varios meses o varias semanas y puede ser que lo que tú previste en enero, cuando llegue marzo, no se cumple. Eso es uno de los factores. Y el segundo factor es que gran parte del producto acaba en gran distribución, en supermercados. Y los supermercados, por lo general, tienen penalidades muy altas para los fabricantes. Es decir, que si un fabricante le había dicho que le iba a vender 9 toneladas y al final no tiene 9, sino que tiene 8, va a sufrir una penalidad muy grande por parte de esa superficie. Y no le interesa quedarse corto. Por lo general, lo que hace es pasarse de producción para no arriesgarse a romper stock. ¿Cuál es el alimento que más se desperdicia? Pues mira, por alimentos la verdad que sigue una lógica bastante obvia. Los alimentos que tienen una vida útil más corta, que son los productos frescos como fruta o verdura, suelen ser los que más se tiran, porque hay menos tiempo para reaccionar. Esto está seguido por lácteos, carnes, estos suelen ser los casos en los que es más difícil dar una solución rápida a ese potencial desperdicio. Pero luego nos encontramos con casos que son un poco más
digamos, inverosímiles, que es, por ejemplo, las legumbres o como es el grano, que aunque tienen vida útil muy, muy larga, muchas veces por una mala conservación se forman plagas en almacenes o situaciones similares y se acaban tirando también. Y entonces, en este sentido, ¿cuánto llegáis vosotros a salvar de desperdicio, si tenéis más o menos una cifra estimada? Pues mira, nosotros llevamos realmente muy poco trabajando, aunque venimos de la industria, los dos socios que formamos la empresa, nosotros llevamos más o menos desde enero. En este periodo estamos en proceso de tramitación más o menos unos 100.000 kilos, es decir, una cantidad bastante grande para, digamos, una empresa que lleva muy poco tiempo, pero desde luego el potencial es altísimo. La ley en este caso está en enero de este año, se aprobó en el Consejo de Ministros el proyecto de ley para una ley que no solo no evita que se produzca el salvar este alimento, sino que incluso lo va a fomentar. La ley está esperado que salga en cualquier momento de este año, si todo va como se espera, y básicamente lo que va a hacer la ley va a poner el foco en dos cosas. Una va a ser obligar a empresas de cierto tamaño, de cierto volumen, a tener planes preventivos, es decir, que no se encuentren en esta situación en primer lugar, y en segundo lo que va a hacer es va a determinar prioridades, es decir, que el alimento en riesgo de ser desperdiciado, la primera salida que se le dé sea para consumo humano. Y luego ya empiezan a mirar otras alternativas, como a lo mejor hacer mermeladas o hacer compostaje. Pero esto básicamente es la primera regulación que va a haber al respecto en España. Pues Antonio Díaz, fundador de Gambuza, muchísimas gracias por haberte acercado hoy a Código de Barras. Muchas gracias a vosotros. Código de Barras, un programa de consumo y mucho más. Ahora empieza nuestro espacio más disfrutón del verano. Ya saben que en este Código de Barras estival hemos querido buscarle un hueco a la buena mesa, a la cocina, a la alimentación y también, muy importante, a la correcta conservación de los alimentos y la buena seguridad alimentaria. Para ello tenemos aquí a nuestra experta en cocina, Cris Pareja, que es Cocinitas detrás de la cuenta Comemos a las 3. ¿Qué tal, Cris? Hola, ¿cómo estás? Encantada. En este momento del verano, que ya estamos ahí rozando septiembre con la punta del dedo, habrá muchos jóvenes o no tan jóvenes que empiecen el curso fuera de casa en septiembre. La universidad en otra ciudad, el máster, el primer trabajo o incluso un Erasmus. Y hay algunos, por no decir que son muchos, los que no saben muy bien qué hacer en la cocina. Así que para ello has venido hoy, Cris, al programa para dar algunas claves para empezar un poco con esto de la cocina. Desde lo más básico a alguna cosa igual un poco más elaborada, ¿no? Sí, al final hay muchos jóvenes que si no han vivido nunca fuera y tienen la suerte de que en su casa su madre o su padre cocine de forma habitual, pueden llegar a tener igual más de 20 años y no saber muy bien ni por dónde empezar en la cocina. La idea de salir de casa es mucho más motivadora que plantearte si sabes cocinar arroz blanco, ¿verdad? Claro, o sea, eso es lo básico, pero luego... Luego la realidad es otra. Exacto. Aprender a cocinar recetas básicas, consumir alimentos variados, pues como unas verduras, de las que salen recetas infinitas y ricas y sanas. Patatas, boniatos, lo mismo. Arroz blanco, pues hacer una carne a la plancha, un pescado o los huevos. Hay muchísimas formas de prepararlos. Dani y Álvaro, dos jóvenes que hicieron el Erasmus, lo cuentan. Quería planificarme en un primer momento todas las comidas, entonces hice un menú semanal, pero veía que eso era un poco un caos. Más o menos lo cumplí hasta el primero o segundo mes, pero ya a partir del tercero pues iba haciendo una compra general, pues compraba sobre todo arroz y sobre todo pasta, que eran cosas muy fáciles, ¿no? Bueno,
Bueno, cuando me mudé a Milán sabía que iba a ser un reto vivir solo, pero no pensé que cocinar sería una parte tan importante. Al principio, la verdad, no tenía ni idea de qué hacer en la cocina y me acuerdo que mi primera compra fue un completo desastre. Bueno, esto nos ha pasado a todos, así que Chris, vamos a empezar por lo principal. ¿Qué nos puedes recomendar para, tú decías, muy importante planificarnos? Bueno, pues vamos a planificarnos bien con una buena lista de la compra y con unas ideas claras de lo que vamos a comer. Fácil, porque empiezas desde cero. Se necesita muy poco para empezar. El aceite, sal, pimienta, algún tipo de vinagre para las ensaladas y pues la base de nuestros sofritos, el ajo y la cebolla. Eso para empezar. Después hay que pensar en los no perecederos. Por ejemplo, las latas, los botes de conserva. Hay un menú, un abanico de ingredientes y de productos que nos pueden servir para muchísimas recetas. Y es un fondo de armario muy bueno para recuperar cuando tienes poco tiempo. Por ejemplo, sardinas, ¿no? Sí. Espárragos, pimientos y todo tipo de verduras cocidas. También se escurren, enlatadas, se saltean, ¿no? Champiñones, todo esto viene. Claro, todo está enlatado, entonces es muy bueno tener un poquito o de lo que más nos guste, como digo, que es lo mejor. Luego están los perecederos, que se deterioran rápidamente, y aquí también hay un abanico muy grande de ingredientes que tenemos que reciclar rápido. Pues los yogures, los huevos, todo esto que se consume rápido y tiene una fecha de caducidad o consumo preferente. Luego las salsas básicas, que eso también es muy importante para añadir pues a una pasta, a un arroz con tomate, no me digas que no está bueno. Con un huevo también. Con un huevo y ya está, ¿no? Yo pensando siempre en cosas muy básicas, pero que se arranque desde ahí para empezar a cocinar. La despensa es pequeña, deben tener despensas pequeñas, neveras pequeñas y claro, todo esto hay que reciclarlo rápido. Y básicamente planificar el menú para 2 o 3 días como mucho e ir comprando poco a poco, porque el dinero también hay que calcularlo bien. Y si tienes un presupuesto, la previsión ayuda mucho. La importancia de planificarse las comidas, porque si no te planificas las comidas, terminas desperdiciando mucha comida y gastando mucho más dinero, que en un Erasmus hace mucha falta. ¿Qué platos, Chris, podríamos empezar a hacer? Empezando así por lo más sencillo. Ya nos has contado un poquito, pero vamos al lío. Al grano. Revuelto de huevos con. Esta es la receta. Porque con lo que tengas a mano, unas setas, unos espárragos, una lata de atún, cebolla, puedes preparar un revuelto. Y si la verdura tiene agua, hay que escurrirla bien, calentarla 2 o 3 minutos antes para que con un poco de aceite y sal ese agua desaparezca y al mezclarla con el huevo quede bien cuajada. Las ensaladas de legumbres son muy versátiles. Un mismo aliño para cualquiera de las 3. Picadillo de cebolla, tomate y pimientos. Sal, pimienta molida y aceite de oliva, un poco de vinagre y nada más. Estas ensaladas de un día a otro potencian el sabor, pues con las lentejas, unas lentejas cocidas, unos garbanzos cocidos de bote y simplemente tienes que vaciarlo, lavarlo. Es importante que las legumbres que están cocidas en los botes de cristal se laven, porque siempre suelen llevar unos conservantes que no queremos comer. Siempre hay que lavar. Y nada más, esto es una base para un montón de platos y muchísimas recetas que puedes transportar también. Te lo llevas a la universidad, al trabajo, donde quieras. Si compras unas naranjas, utiliza la cáscara. Es una receta de aprovechamiento que a mí me encanta. Las vas a exprimir o te las vas a comer enteras, pero esa cáscara tiene muchísimo sabor. Si tú pelas la cáscara y quitas la parte interior, que se llama albedo, la parte blanca, esa es la que amarga, la retiras con cuidado con un cuchillo y esas cáscaras las infusionas, que son simplemente meterlas en un poquito de leche, calentar, tapar y ya esa leche está impregnada del aroma naranja. ¡Qué bueno, por favor! Con esa leche y un poquito de canela, por ejemplo, puedes empezar el día muy bien con un buen desayuno, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es importante pensar y ser consciente de lo que no sabemos para adelantarnos a lo que pueda pasar, ¿no? Me pude ir apañando ya que mi madre me enseñó antes de irme a hacer cosas básicas como una sopa de verduras y que me salvó durante muchos días. También me enseñó cómo hacer arroz con pollo y algunas ensaladas fáciles de hacer. Que es como yo acabé, pues lo básico que acabo haciendo, pues como digo, la pasta al pesto, arroz a la cubana, pasta con tomate, pues puntualmente alguna ensalada, muchos purés también, que es algo muy sencillito. Pues mira, unos cogollos de lechuga partidos en 4 y cubiertos con una vinagreta acompañado con huevos duros, siempre pensando que tienen pocos ingredientes y que hay que jugar con eso. Vale, muy bien. Y ojo a cocer la pasta, que la pasta no tiene sabor.
Hay que pensarlo siempre. Es la textura lo que nos da un plato de pasta. Pero si tenemos un calabacín flotando en la despensa o una berenjena, puede servirnos para preparar con pasta un plato riquísimo. Saltear esas 2 verduras, cocemos la pasta por otro lado y antes de que se termine de cocinar, pasarlo a la sartén con las verduras para saltear esa pasta y puedes echar un poquito del caldo de la cocción de la pasta para hacer como una salsa, una especie de salsa, bien rehogadita con soja o con tomate. Y una cosa importante, la nata. Mucha gente echa nata a todo, pero si tú no cocinas bien la nata, ese plato no te sabe bien. Tienes que cocinar la nata. Oye, mis hijos lo hacían, ¿eh? Le ponían la nata, Le ponían así, tal nata cual en la a pasta. todo, pero sin cocinar. Entonces eso no se podía comer. Es importante cocer la nata. Saber que a dónde vas te gusta. La gastronomía también da cierta confianza y tranquilidad. Se trata de encontrarte en lugares familiares. Y si no, puede pasarte como les pasó a unos estudiantes de Eslovaquia, y nos lo cuenta Luis Fernando Pareja, que es coordinador del programa Erasmus en la Universidad Laboral de Toledo. Eslovaquia. Enviamos a 2 chavales allí, nos llamaban el primer día que fueron a la cantina y nos dijeron, oye, dice, ¿esto es el Día de los Inocentes o qué pasa? Resulta que dice, mira, nos han puesto de comer en la cantina ñoquis dulces con una pasta, una crema también súper empalagosa. Bueno, pues nada, también dijeron, es que nos han puesto de beber, pedimos agua aquí en Eslovaquia en la cantina y nos dicen, esto es lo que hay, una especie de brebaje rojo. Ante su horror llamamos a la coordinadora Erasmus y nos contó que en Eslovaquia el plato principal del mediodía normalmente es dulce. Les encanta beber una especie de té de cereza deshidratada. Qué susto, ¿no, Cris? Se encuentran de repente, que les están tomando el pelo, lo dudan. Madre y claro, mía. intentan resolverlo. Claro, es muy importante también saber un poco el nivel cultural y gastronómico, a dónde estás yendo, ¿no? ¿Dónde vas? Bueno, los países cercanos yo creo que están más, son más similares a nuestras costumbres. ¿Y alguna recomendación, por ejemplo, para equiparse un poco, para equiparse con lo básico de la cocina? ¿Qué utensilios dirías que van a necesitar así para empezar de cero? Una cazuela, un cacito, una sartén, un cuenco, una cuchara para cocinar, un cuchillo de cocina, unas tijeras también, un colador y un fil o papel de aluminio. Bueno, Cris, ya hemos visto muchas recetas. Desde luego que esto se lo tienen que escuchar los que se vayan a ir de casa por primera vez, porque hay bastantes básicos. Pero bueno, te voy a preguntar por un plato estrella, o los que tú me quieras contar, que ya sé que tienes muchas ideas, con el que vayan a dejar con la boca abierta a sus amigos del Erasmus, los nuevos compis de piso en la nueva ciudad donde vayan a trabajar, donde vayan a estudiar. Cuéntame un poco, venga. Mira, la tortilla de patatas siempre triunfa. Y se le añades un poquito de trufa en forma de crema, pues sube el nivel. Y la segunda receta importante, porque es una de aprovechamiento. Si te sobra un trozo de chorizo y no sabes qué hacer con él, pues te voy a explicar cómo se hacen unas patatas a la riojana, que es una cosa muy sencilla y un clásico, que los clásicos funcionan siempre. Rehogar un par de dientes de ajo y una cebolla, picaditos todos, los rehogas con un poco de aceite, añades una cucharada de pimentón de la vera, rápidamente añades el agua, ojo que se puede quemar el pimentón de la vera, el pimentón enseguida que toca el calor se está cocinando, entonces lo echas en el mismo momento. El líquido es 1 litro de caldo de pollo, en ese caldo vas a añadir pues medio kilo de patatas chascadas, haciendo piquitos para que esos piquitos generen una densidad en el caldo. Cocer media hora, añadir el chorizo, ¿no? Y ya tienes las patatas a la riojana. Mira qué fácil. Muy bien. Pues Cristina Pareja, muchísimas gracias y nos seguimos escuchando. Muchísimas gracias a ti. La mitad de hogares españoles tiene mascota en casa y más de un 70% tiene perro.
Y ahora en verano no podemos olvidarnos de que nuestras mascotas también pasan calor, también necesitan hidratarse y también sufren por separarse de sus familias. Es por esto que hoy hemos querido llamar a Anika Rittel, educadora, adiestradora e instructora canina y fundadora de Perros y Punto, para que nos dé unos consejos básicos a la hora de cuidar a nuestros peludos este verano. Anika, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Hola, buenos días. Encantada de ayudaros con vuestros perros a todos para mejorar vuestro día a día. Anika, ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta? Vamos a empezar por lo básico en general, ahora en verano si tenemos un perro en casa. Lo más importante en verano para nuestros perros es el calor, que evitemos que los perros pasen mucho calor porque ellos regulan la temperatura de su cuerpo de una forma muy distinta a nosotros. Nosotros sudamos a través de todo el cuerpo entero y nuestros poros de todos los trozos de nuestra piel, que es mucha piel, y ellos solo se pueden regular a través del jadeo y sudan un poco por las almohadillas. Por lo tanto, necesitan que les ayudemos a evitar ese calor, para evitar golpes de calor. Uno de los motivos de las muertes más común en los meses de calor, o sea que realmente es peligroso. ¿Y cómo podemos evitar estos golpes de calor? Pues bueno, para empezar, un consejo que ahora mismo todo el mundo ya es muy consciente de esto, pero siempre está bien recordarlo: no dejar a nuestro perro dentro del coche ni un solo minuto. O sea, no puede estar dentro del coche. Luego, lo siguiente es sacar a nuestro perro en horario donde menos calor pueda hacer, y como en muchas zonas esto no es posible, porque en España, sobre todo en el sur, hay temperaturas muy altas, incluso por las noches, siempre es preferible sacar al perro a zonas donde no haya asfalto. El asfalto se calienta mucho con el sol, pero muchísimo, y es verdad que muchas personas piensan que los perros cuando pisan el asfalto tienen la misma sensación como si lo pisamos nosotros descalzo. No es del todo así, pero sí es parecido. Entonces es mejor evitar que el perro pise el asfalto y siempre le llevemos a pasear a zonas o bien verdes con césped o bien simplemente con tierra. Y luego, si queremos protegerle más, podemos, por ejemplo, usar cremas, porque luego hay productos que podemos utilizar para el perro para protegerle. Pues hay cremas para las almohadillas que protegen del calor, incluso algo que muchas personas no saben, que es que existen cremas solares para los perros. No sé si lo sabes, Laura, hay muchos perros, razas de perro que no tienen pelo, pero luego también los perros de pelaje blanco, que suelen tener la pielecilla muy rosa, son muy delicados para el sol. Y luego, respecto al calor, que es algo súper importante y muchas veces no se tiene en cuenta, es que tengamos especial cuidado con los perros braquicéfalos. ¿Y cuáles son estos perros? Los que tienen la nariz achatada. No sé si sabes cuáles son los perros tipo Shih Tzu, Bulldog francés, Boxer o... Este tipo de perros tienen la nariz achatada, por lo tanto les cuesta más respirar. Bueno, tienen como el aparato, digamos, respiratorio un poco más achicado, y estos perros tienen especiales problemas cuando alcanzan altas temperaturas, y hay que tener cuidado con ellos. También recomiendo, hay nuevos como accesorios muy útiles, que son alfombras refrescantes, y luego una cosa que descubrí hace unos años, una especie de chalecos y bufandas para los perros que puedes mojar y mantienen el frescor. Se van secando poco a poco, pero sí que te duran 2-3 horas húmedas y refrescan al perro mucho. Especialmente lo recomiendo para viajes en coche o salidas a la calle con mucho calor. Bueno, pues yo he tenido mascota muchos años y ya veo que estaba haciendo las cosas bastante mal. Anika, también en cuanto a la hidratación es importante, ¿no? Que el perro esté hidratado constantemente y que tengamos la posibilidad de, si estamos de paseo, también poder darles agua para que beban de forma bastante frecuente. Sí, muy frecuente. Además, podemos llevarles a zonas con agua, no solo ríos, pantanos, aquellos lugares en los que puedan estar los perros, también fuentes en las ciudades, en los parques, y luego, pues ahora, ya sabes, tenemos muchos como cuencos portátiles plegables, botellitas para los perros que vienen con un cuenco incluido. Siempre debemos llevarlas cerca para que el perro pueda beber cuando quiera, y el agua debe estar fresca. Y luego ahora están muy de moda pues muchos vídeos que hay en las redes sociales, como preparar helados para los perros. Podemos congelar caldo y dárselo a nuestro perro a modo de helado. Eso les encanta a los perros. Sandías, frutas, que ahora también les vienen muy bien para hidratarse y que se entretengan de paso, sí.
La alimentación, ya me comentabas un poco pues esto de los helados, ¿no? Para que estén fresquitos. ¿Debería variar en algún aspecto más la alimentación? Sí y no, es decir, sí debemos seguir manteniendo la alimentación que tenemos con nuestro perro, sobre todo si tenemos perros con intolerancias o alergias que suelen tomar comida deshidratada pero hipoalergénica acorde a su patología. Sin embargo, en verano, dado a que se deshidratan con más facilidad, cuidado, porque la comida deshidratada hace que los perros beban más. Entonces, siempre es recomendable complementar la alimentación con comida húmeda, mismamente con la fruta que hemos comentado antes. Le podemos dar algún tipo de snacks, pero que le hidraten en vez de deshidratarle más. Si tenemos que dejar a nuestro perro con otra persona, otra familia para que lo cuide, ¿cómo lo hacemos para que sufra lo menos posible durante esa estancia? Si no nos lo podemos llevar con nosotros estas vacaciones. Laura, qué buenas preguntas me estás haciendo. Sabes que últimamente, desde hace... Sí, porque nadie pregunta esto habitualmente y son cosas que desde hace 3 años hacia adelante estamos utilizando mucho, porque cada vez hay más alojamientos pet friendly, claro, y cada vez podemos viajar más con nuestras mascotas. Pero claro, nadie tiene en cuenta cómo dejar a nuestra mascota o a nuestro perro al cargo de otra persona. Si queremos dejar a nuestro perro, bien sea en un hotel canino, residencia, guardería o un amigo, en casa de un amigo, si se puede, deberíamos presentarle al perro el lugar en el que va a estar con antelación, dar una vuelta por ahí, que conozca el sitio, que cuando le dejemos allí no sea la primera vez que está allí. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es que vamos a cambiar al perro de entorno, de rutinas, de horarios, de personas con las que convive, etcétera. Y este cambio tan radical deberíamos acompañarlo de algo familiar para el perro. Dejar al perro siempre con su manta o con su cama, que huela a tu casa, a él mismo, que tenga como dentro de ese espacio tan nuevo para él un lugar de referencia donde pueda decir, ay, vale, esto es casa. Y luego hay una cosa que siempre veo que es un error que comete todo el mundo, y es despedirse de su perro, y muchas personas lo hacen de forma muy escandalosa. ¿Por qué? Porque las personas sufren al dejar al perro, entonces lloran, se tiran al suelo a abrazarle, todo eso. O sea, no nos podemos, un último besito antes de irnos, casi que mejor que no, ¿no? No, el beso está genial, nos acercamos, le acariciamos tranquilamente, pero en un estado emocional nuestro sereno. Sí, imagínate que yo, a ti, Laura, de repente te sujeto de la mano sin decirte nada, te arrastro a un avión, volamos a la selva, te dejo allí, empiezo a llorar, empiezo a abrazarte, empiezo a despedirme de ti. Mamá volverá en una semana, pórtate bien, te amo. Claro, te quedarías preocupada, en plan, me estás dejando en el infierno mortal apocalíptico. Claro. Esto, claro. Qué bueno. Y los perros se estresan. Entonces, a la gente añade mucho cuando le habla al perro en esa despedida el nombre del perro. Y aquí tenemos que tener en cuenta que despídete de tu perro, acaríciale tranquilamente en un estado equilibrado para no estresar al perro, pero cuando te despidas de él, hazlo como quieras sin usar su nombre. ¿Por qué? Porque durante toda la vida del perro nosotros usamos el nombre del perro para enseñarle que venga a nosotros. Pero en esta ocasión la gente se despide del perro usando el nombre, y cuando el perro escucha su nombre le entra el chip de tengo que ir, porque es lo que me han enseñado toda la vida. Claro. Pero en este caso le llamamos, no puede venir a nosotros, encima nos vamos y cerramos una puerta y el perro se queda con angustia, cosa que es innecesaria. Vamos a hacerlo por el perro y hacerlo de forma tranquila y natural. Claro. Pues Anika Rittel, educadora, adiestradora e instructora canina y fundadora de Perros y Punto, muchísimas gracias por haberte acercado a Código de Barras y habernos explicado todos estos consejos, para mí de primeras muy desconocidos, pero interesantísimos. Muchas gracias. Un placer, Laura, muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Esta semana en la producción ha estado Miguel Ángel Pérez, en la técnica Jorge Jiménez y en el diseño sonoro Carlos Ródenas. La semana que viene ya tienen de vuelta a Fernando Bayo. Gracias por haber estado ahí todo el verano y recuerden siempre, consuman con cabeza. Laura Bermejo.
It's just an illusion. Could be that in all this confusion. Could be that it's just an illusion. Could it be a picture in my mind? Never sure exactly what I'll find. Only in my dreams I'll take you on. Here for just a moment, then you're gone. It's just an illusion. It's just an illusion. Could be that in all this confusion. Could be that it's just an illusion. Could be that it's just an illusion. Could be that in all this confusion. Could be that it's just an illusion. It's just an illusion.